Buenas tardes, compañeros. El día de hoy estamos de vuelta. Vamos a hablar acerca del libro segundo del Código Civil. El libro segundo del Código Civil es denominado de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Vamos a comenzar dando una pequeña definición acerca del patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones cuantificables en dinero que pertenecen a una persona. Entonces, si vimos la definición del patrimonio en diferentes elementos, vamos a ver primero los bienes, ¿verdad? Entonces, los bienes son las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y de utilidad para el ser humano. Al decir que puede ser un objeto de apropiación, eh, esto quiere decir todas las cosas que no estén excluidas del comercio, ya sea por su naturaleza o disposición de la ley. Eso está establecido en los artículos 442 y 443 del Código Civil. ¿Qué se encuentra fuera del comercio por su naturaleza? Son las cosas que no pueden ser poseídas exclusivamente, perdón, por ninguna persona y por disposición de la ley, las que declara irreductibles a propiedad particular. Esto está establecido en el artículo 444 del Código Civil. Los bienes se clasifican por su posibilidad de ser trasladados de un lugar a otro en muebles e inmuebles por la persona a la que le pertenecen, de dominio público y de dominio privado, por la posibilidad de ser sustituidos en fungibles y no fungibles, por la posibilidad de fraccionamiento en divisibles y no divisibles, por su existencia en el tiempo, que son presentes y futuros, por la relación de unos con otros, principales y accesorios, por su tangibilidad o naturaleza, pueden ser tangibles o intangibles, también llamados corporales o incorporales. Eh, un bien semoviente es todo aquel bien que se mueve por sí mismo, es decir, como por ejemplo el ganado o un buey. Y vamos a hablar acerca de los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son todos los que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin sufrir menoscabo. Alguno de los bienes inmuebles regulados en el Código Civil está el suelo, subsuelo, espacio aéreo, minas y aguas, árboles y plantas mientras estos estén unidos a la tierra y los frutos que no fuesen cosechados, las construcciones permanentes, cañerías de perdón, de agua, gas o electricidad, los ferrocarriles y sus vías, las líneas y estaciones telefónicas y telegráficas, muelles y diques, y también viveros, palomares, colmenares, estanques y criaderos. Esto está establecido en el artículo 445 del Código Civil. Y los bienes muebles son los que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin sufrir menoscabo. Los bienes muebles fungibles son los que pueden ser sustituidos unos por otros por la misma especie, calidad y cantidad. Eso está establecido en el artículo 454 del Código Civil. Los bienes muebles no fungibles son los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. También está establecido en el artículo 454 del Código Civil. Ahora bien, hay bienes que son de naturaleza mixta, que son bienes que la ley reputa como calidad de bienes inmuebles a pesar de tener características de bienes muebles. Estos son los semovientes, que son bienes muebles. Sin embargo, los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles, según lo establecido en el artículo 455 del Código Civil. En la doctrina, los bienes semovientes también reciben el nombre de bienes mixtos o de doble calidad. Los
También se conoce en la doctrina como bienes de mano muerta, a los cuales son sucedidos o son otorgados a una persona o a un ente con la prohibición de enajenarse. Esto se le llama de manos muertas, dado a que aunque el otorgante fallezca, sigue prevaleciendo la voluntad de no enajenarlos. Entonces, los bienes, su clasificación conforme a la persona que le pertenecen, pueden ser bienes de dominio público o bienes de dominio privado, según establecido en el artículo 456 del Código Civil. Los bienes de dominio público son los bienes propiedad de un ente de derecho público y se dividen en bienes de uso común y bienes de uso no común o especial. Los bienes de dominio público son los de uso común que están regulados en el Código Civil. Pueden ser las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada, los puertos, muelles, embarcaderos construidos o adquiridos por el Estado o municipalidades, las aguas de la zona marítima territorial, lagos, ríos y riberas, y la zona marítima terrestre, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera. Eso se estableció en el artículo 458 del Código Civil. Ahora los bienes de dominio público de uso no común o especial que están regulados en el Código Civil son los que están destinados al servicio de entidades estables y los que construyen su patrimonio. Los de uso público, de uso común, cuando dejen de hacerlo, los ingresos fiscales o municipales, el subsuelo, yacimientos de hidrocarburos minerales antes de ser extraídos, las tierras que no sean de propiedad privada, los bienes que habiendo sido de particulares que hacen vacantes y adquiridos por entidades estatales, los excesos de las propiedades rústicas o urbanas, los monumentos y reliquias arqueológicas. Esos están establecidos en el artículo 459 del Código Civil. Los bienes de propiedad privada son todos aquellos bienes de las personas individuales o jurídicas que tienen un título legal. Es establecido en el artículo 460 del Código Civil. Esto los particulares pueden probar que son propietarios de los bienes con un título legal. Como dije anteriormente, está establecido en el artículo 460 del Código Civil. También entonces, también la posesión se prueba con un justo título. Los bienes, su clasificación por existencia en el tiempo, se divide en bienes presentes y bienes futuros. Por la relación de unos con otros, principales, cuando no necesita de otros bienes para hacer utilidad, y accesorios, cuando estos son accesorios de los principales, dado a que los necesitan para poder ser de utilidad. Eso está establecido en el artículo 449 del Código Civil. Los bienes clasificados por su tangibilidad están divididos en corporales, que son bienes cuya presencia es física y material, y los incorporales. Es decir, que físicamente son inexistentes, como por ejemplo créditos, rentas, derechos de propiedad intelectual. Algunos están establecidos en el artículo 2, inciso E de la Ley de Garantías Mobiliarias. Los bienes, por su posibilidad de ser sustituidos, pueden dividirse en fungibles o no fungibles, que los fungibles pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y los no fungibles no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Eso está establecido en el artículo 454 del Código Civil. Los bienes por su posibilidad de ser divididos se clasifican en divisibles,
que esos son los bienes que se pueden dividir sin perder la naturaleza y utilidad, indivisibles, que son los que no se pueden dividir. Eso están establecidos en el artículo 447 del Código Civil. Está bien, compañeros, esto sería todo por el día de hoy. Espero que tengan una feliz tarde.